La Sharia es... Y continuamos con el desarrollo de la información y del análisis. Vamos al escenario internacional nuevamente a Afganistán allí, donde están situados los ojos del mundo desde hace una semana. Al día de hoy, las mujeres desconfían de las promesas de los talibanes que buscan mostrarse más moderados. Compartíamos hace algunos instantes los vuelos de evacuación, imágenes que también recorren el mundo. Para hablar de estas cuestiones, le damos la bienvenida a Gabriel Merino, quien es sociólogo, y que nos ha visitado en alguna oportunidad. Gabriel, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros también es un gusto poder estar planteando este tema que venimos desarrollando y que, sabemos convoca a gran parte del mundo lo que sucede en Afganistán y la toma del poder nuevamente por parte de los talibanes. Bueno, una primera reflexión, un primer acercamiento, aproximación a esto que nos convoca desde hace unos días, Gabriel. Bueno, Marina, una cuestión central es señalar que claramente es una derrota de Estados Unidos y de la OTAN, aliados que iniciaron en 2001 esta guerra, una guerra que consumió enormes recursos, más de $1 trillón de dólares, y poco se vio reflejado, digamos, en mejoras de infraestructura o algún desarrollo para la sociedad afgana. También tenemos que tener en cuenta que esta guerra, si bien se inició con el argumento o el objetivo de perseguir a Osama Bin Laden luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, hubo claramente una guerra que también estaba en estrecha relación con el avance de China y Rusia en la región. Recordemos que en el 2001, 3 meses antes de que la alianza encabezada por Estados Unidos invadiera Afganistán, 3 meses antes decía Rusia, China, más los países de Asia Central, que son los países que están al norte de Afganistán, estamos hablando de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. Bueno, estos 6 países constituyeron la Organización para la Cooperación de Shanghái, una organización de seguridad muy importante en Asia Central y que obviamente fue muy mal vista por Occidente, por Washington en su momento. También coincide ese momento, en el año 2001, un momento en que Estados Unidos cambia el encuadramiento estratégico de la relación con China y pasa de cooperación estratégica para el siglo XXI al de competencia estratégica. Es decir, es una guerra que no solo tiene que ver con los talibanes, con la cuestión de Al-Qaeda en su momento, sino que está en estrecha relación con la disputa por el corazón de Eurasia, y que en esa disputa por el corazón de Eurasia claramente China, en alianza con Rusia, más Irán y otros jugadores, vienen avanzando enormemente, y Afganistán quedó completamente rodeado por la estrecha relación de China con Pakistán, de China con Irán, que también está en la frontera con Afganistán. Con Irán, China acordó un importante tratado por más de 400 millones de dólares, con enormes recursos para infraestructura, etcétera, más el proyecto de China, la nueva ruta de la seda, y como decíamos, la fuerte presencia de Rusia también en la región, en algunos países como Siria, pero también en Asia Central. Bueno, de alguna manera Afganistán había quedado completamente rodeado. Estados Unidos no logró conseguir algunos de sus objetivos estratégicos. Quizás sí sirvió para financiar enormemente el complejo industrial militar, y ahí sí obtuvieron quizás un beneficio los grandes contratistas militares, pero el objetivo estratégico de asentarse ahí en Asia Central e incluso llegar a proyectar una ruta de la seda, como en algún momento presentó Hillary Clinton con el gobierno de Obama, claramente eso no sucedió. Por el contrario, avanzaron otros intereses estratégicos
Y bueno, lo que estamos viendo es eso ahora, ¿no? El retiro de Estados Unidos, que ya le quedaban muy pocas tropas, aunque va a mantener una presencia en materia de inteligencia. Y, y bueno, ahora un posible gobierno de los talibanes, este sector del fundamentalismo islámico, que ha moderado sus posiciones también porque está en negociaciones con China, con Rusia y sobre todo porque su fuerte apoyo es de Pakistán y también Pakistán está haciendo un juego de moderación, incluso hay importantes inversiones en el sector de minería por parte de China en Afganistán y que quieren incrementar enormemente e incluir a Afganistán en una nueva ruta de la seda, aunque eso es más difícil porque veremos cómo va ese posible futuro gobierno talibán, que ya tiene de hecho al noreste de Kabul, de la capital de Afganistán, ya tiene una provincia que históricamente fue de mucha resistencia a los talibanes, tanto en los 90 como ahora. Y bueno, vamos a ver también si entre ellos, entre los propios talibanes se ponen de acuerdo, porque también hay líneas muy distintas adentro y que puede haber disputas. Pero bueno, ese es como un escenario general para poner en contexto qué pasa en Afganistán y qué significó la retirada de tropas de Estados Unidos, sí. Algo que prácticamente no se está discutiendo mucho, porque significó, fue un golpe duro, ¿no? Me parece, para Estados Unidos y para sus aliados europeos, esta retirada. Sí, después de 20 años de estar presentes en el territorio, que se hayan tomado tan poquitos días una insurgencia y para ser exitosa, digo, para volver a tomar el poder, otra vez un gobierno talibán, bueno, da la impresión de que hubo un planteo que estuvo mal barajado o que las cosas no estuvieron bien desde un principio. Pero quiero consultarte porque recién hablabas de una actitud o un posicionamiento más moderado, ¿no? Y se ha dicho mucho acerca de esto, ¿no? Que los talibanes quieren mostrar una versión más moderada respecto del gobierno anterior, han convocado a las mujeres, han llamado a una amnistía, con dificultades están permitiendo la evacuación de personas. ¿Crees que efectivamente será esta una versión más moderada o no será así? Posiblemente, se está ahora, no sé, desarrollando los acontecimientos, pero si quieren mantener cierto plan de conducir realmente el Estado de Afganistán, mantener ciertas alianzas internacionales, mantener planes de inversión y generar cierta normalidad, seguramente se tengan que moderar. También es cierto, me parece que hay que remarcar algo importante, no es que en Afganistán siempre fue así. Es cierto que es un pueblo islámico, pero recordemos también que hacia los años 70, 80, incluso cuando se desarrolla una república prosoviética, había muchísimas más libertades civiles en términos occidentales o como la entendemos desde acá. Incluso se podía ver en Kabul mujeres con minifalda, digamos, y las mujeres también tenían acceso a estudios. El retroceso de esos derechos de las mujeres en el mundo islámico tuvo estrecha relación al apoyo por parte de Occidente, de Estados Unidos, a grupos fundamentalistas islámicos en alianza con algunas monarquías árabes, como la de Arabia Saudita, para avanzar contra los intereses de gobiernos más cercanos a la Unión Soviética y contra el socialismo árabe, de Nasser, de al-Assad y de otros. Quiero decir con esto, porque ahora parece como paradójico, ¿no? Los medios de Occidente como que dicen, qué barbaridad, los talibanes, lo que significa en términos de derechos humanos, tal y como se conciben desde Occidente, o derechos a las mujeres, pero fue Occidente quien entrenó, fortaleció y generó condiciones para que pululen estos movimientos y se fortalezcan estos movimientos, en el caso de Afganistán, los mujahidines o mujahidines, que después de ahí, de esos viejos combatientes, los mujahidines, surgieron estos grupos, los talibanes, que quieren decir estudiantes en Pashtun, porque eran estudiantes de seminarios y de espacios de formación
que daban estos excombatientes, estos mujahidines, que eran parte de este extremismo islámico. De hecho, esto estaba muy reflejado hasta incluso en el cine. Hay una película bastante famosa que actúa Tom Hanks y Julia Roberts, que se llama Charlie Wilson War, como la guerra de Charlie Wilson, que era un senador republicano que fue el que promovió, hizo de enlace fuerte junto con expertos de la CIA y de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que financió a estos sectores de fundamentalismo islámico y que promovieron todos estos gobiernos ultraconservadores, como el de la monarquía saudita, que también es tremendamente vejatorio con respecto a lo que nosotros entendemos como derechos de los ciudadanos y en particular de algunas minorías y también obviamente de las mujeres. Entonces, bueno, me parece también eso, generar esa reflexión para ir un poco más profundo de lo que aparece en la superficie, ¿no? Y también reflexionar, ¿no?, que tampoco estos años de invasión occidental hubo demasiado mejoramiento para el pueblo afgano en concreto, y por eso mismo, como vos bien señalabas, prácticamente ese gobierno pro-occidental no tuvo apoyo y los talibanes ganaron. Y de hecho, donde, si bien en Kabul había las mujeres, en el caso de las mujeres, ¿no?, gozaban de más derechos que bajo un gobierno talibán, esto era bastante minoritario y no era así en el resto del territorio. Estamos hablando de un país que ahora no me acuerdo el número con exactitud, pero cerca de un 70%, un 60-70% no tiene ni siquiera luz eléctrica. Y en estos 20 años no le pusieron ni siquiera luz eléctrica. Mientras gastaron más de $1 trillón en armas. Entonces digo, como para también ver el contexto y ver de qué discutimos cuando se discute Afganistán. Y por qué también otras potencias, en este caso China, ven es una oportunidad porque sí tiene para ofrecer en concreto inversiones en materia de infraestructura, en materia de minería, y obviamente, y eso le resulta atractivo y bueno, ahí hay una potencia que está jugando inteligentemente, o un poco más inteligentemente, me parece, de cómo influir en esa región tan complicada. Sí, tan difícil de desentramar, ¿no? En reiteradas oportunidades te escuché decir la idea occidental de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Un comandante talibán ya confirmó que no habrá democracia, pero también la propuesta de pensar que la democracia es una institución occidental y que estamos hablando de otro tipo de sociedades. Digo, es muy, pero muy, muy complejo el panorama. Gabriel, muchísimas gracias por el contacto y por estar, bueno, referenciando esta situación y la predisposición para con Telediario Federal. Ha sido muy amable. Bueno, Marina, muchísimas gracias a vos. Un gusto y hasta la próxima. Hasta cualquier momento. Chao.